Buen día, profesor. Somos el equipo 5 y a continuación presentaremos el tema de números imaginarios en las telecomunicaciones. El equipo está conformado por Nayeli Guadalupe, Paulina Pérez, Montserrat Zavala y Mariana Alessandra y yo, Mariana Elizabeth. Y comencemos. ¿Qué son los números imaginarios? Los números imaginarios son aquellos que no existen y se presentan con la letra I. Tienen su origen a partir de que se intentaba buscar una solución para las ecuaciones cuadráticas y principalmente sirven para analizar ondas, como podrían ser las ondas de sonido o las eléctricas. Nuestro objetivo es resaltar la importancia de los elementos matemáticos para el día a día y que nos permiten llevar a cabo distintas actividades, como el uso de distintas telecomunicaciones. Bueno, en la metodología se realizó una investigación para el análisis de los datos que se querían exponer y se dividió en dos etapas. La primera constó en explicar las funciones que cumplen los números imaginarios en los sistemas de telecomunicaciones y por qué deben llevar a cabo ese papel desde que se empezaron a emplear para resolver problemas algebraicos complejos hasta su relación con fenómenos que permiten que exista comunicación entre dispositivos o inventos a los que llamamos telecomunicaciones por medio de señales u otros fenómenos. Y en la segunda etapa se desarrollaron los procesos que se llevan a cabo en ámbitos como la ingeniería, física e informática para que sea posible aplicar su uso en invenciones como estas que usamos día a día, especificando su utilización en cada fase que se sigue para que sea posible producir fenómenos como electricidad, procesamiento de señales, como ya se mencionó, electromagnetismo, etc. Ahora, ¿cómo es que funcionan los números imaginarios en los sistemas de telecomunicaciones y por qué tienen esa función? Desde en un inicio, pasó mucho tiempo para que los matemáticos empezaran a aceptar el término de número imaginario, hasta que en 1707 el matemático francés Abraham de Moivre empezó a emplear los números imaginarios en la geometría como una disciplina para resolver problemas algebraicos complejos. Tiempo después se crearía su característico símbolo I. Esto permitió ampliar el sistema de números reales e imaginarios hasta llegar a un punto en el que pudieran combinarse. Su utilidad en la electrónica y en las telecomunicaciones en general es representar una forma exponencial y definir el comportamiento de los campos electromagnéticos y fluctuaciones de voltaje en corrientes y señales, y se utiliza el símbolo I para indicar la amplitud y la fase de una oscilación eléctrica. En otras palabras, consiste en la simplificación de los modelos y escritura de fenómenos oscilatorios como lo son las ondas electromagnéticas y los circuitos electrónicos. Se sabe que gran parte de las telecomunicaciones se realizan utilizando las ondas electromagnéticas y también los dispositivos eléctricos que utilizamos normalmente. Estos también contienen los circuitos eléctricos, entonces resulta evidente la presencia de los números imaginarios. También al momento de producir lo que se conoce como senos de Fourier, permiten el tratamiento y análisis de señales, como lo son las señales que hacen posible la comunicación, al añadir una información a una señal portadora para que ésta sea transmitida en otro lugar. Y pueden ser las que se producen en una conversación telefónica o al emplear el Wi-Fi o otros dispositivos. Los imaginarios son útiles para el conteo de objetos en la vida cotidiana, pero son esenciales para áreas de ingeniería, ciencia, como procesos de señal, teoría del control, electromagnetismo y otros. Aplicaciones en la ingeniería. Teoría del control. Sistema del dominio del tiempo
de la frecuencia usada de la transformación de Laplace. Análisis de señales. Funciones reales que presentan cantidades físicas en términos de seno y coseno. Para una onda seno y dada una frecuencia, el valor absoluto del número correspondiente es la amplitud y argumento argz es la fase. Integrales impropias. Números complejos son usados para calcular integrales impropias con valor en la vida real. Aplicaciones de la informática. Los números complejos no son tan fundamentales en la informática, pero aparecen en varios lados para construir aplicaciones, pero casi siempre son operaciones reales con una parte imaginaria. Se utilizan en rotaciones, traslaciones y flexiones. Aplicaciones en la electrónica. Los números complejos tienen aplicaciones fundamentales. Por ejemplo, en las baterías se caracteriza por tener potencias 10 o menos 10 volts. El voltaje tiene dos dimensiones y una cantidad bidimensional que es representada como vector o número complejo. En la ingeniería electrónica, la transformación de Fourier es usada para analizar voltajes y corrientes variantes, el trato de resistores o capacitadores e inductores. Pueden ser unificados al introducir resistencias imaginarias que son independientes de la frecuencia y combinarlos en un solo número complejo llamado impedancia. Este uso también es extendido a procesos de señales digitales y procedimientos de imagen digital, los cuales utilizan versiones digitales, análisis de Fourier, para transmitir, comprimir, restaurar las señales de imágenes, auto o de videos. Aplicaciones en la física. El electromagnetismo. Partes magnéticas con dos números reales diferentes se presentan como número complejo. Mecánica cuántica. Son fundamentales en los espacios complejos, prevén el espacio para hacer las formulaciones. Se usan ecuaciones de Schrödinger y mecánica de matrices de Heisenberg. Se usan para números complejos. Resultados de los números imaginarios. Los números imaginarios y complejos son especialmente útiles en el análisis de ondas, desde la electricidad y el sonido hasta la mecánica cuántica. Sin estos números las comunicaciones no se habrían desarrollado, la radio, la televisión y el internet no existirían. Los números imaginarios también han permitido todo tipo de avances tecnológicos y científicos, desde radares y GPS hasta imágenes de resonancia magnética y neurociencia. Hoy estos números imaginarios y complejos están detrás de algunas de las tecnologías más esenciales que usamos. Resultaron especialmente valiosos cuando se inventó la electricidad. Los números imaginarios tienen aplicaciones especiales en electricidad, particularmente en electrónica de corriente alterna. La corriente alterna varía entre positivo y negativo en una onda sinusoidal. Los números imaginarios también se pueden usar para el procesamiento de señales, lo cual es muy útil en teléfonos, celulares y tecnología inalámbrica, así como en radares, incluso ondas cerebrales. Básicamente, los números imaginarios se pueden usar en aplicaciones que usan onda seno o coseno. Como conclusión, aprendimos que los números imaginarios forman gran parte de nuestra vida cotidiana, ya que estos se usan en el proceso de la señal, en la que la usamos en el teléfono, wifi, radios, datos móviles, etc. A estos números imaginarios tenemos que tomarle una importancia y aprender que de ellos para saber cómo funcionan.